a ver, dígame, cuéntenos qué es lo que... Es que yo no había entendido acerca del corazón, hermano. Es algo tremendo. Imagínense, el corazón es una parte muy importante porque de él mana la vida. Y yo me quedo así como que, pues callado, hermano. O sea, ni modo, ¿qué le puede decir un pastor a su congregación, a hermanos, cuando han escuchado esa predicación y no va a frenar, ¿verdad? En la camioneta, en la combi, en la micro y va a decir, a ver, ¿no se acuerda que eso le enseñé el domingo? No se lo dije, no se le estuve, ahora resulta que otro pastor viene y se le habla y usted no lo entiende. ¿Qué estaba haciendo entonces el domingo? ¿Estaba durmiendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Sabe qué? El pastor, pues, ¿sabe qué? Uno dice, gracias a Dios, porque el hermano pudo aprender aquí. O sea, no nos molestamos o nos enojamos, pero nos quedamos pensando, ay, hermano, bueno, qué bueno que lo aprendió, pero el domingo yo le prediqué de lo mismo. ¿Sí se da cuenta, hermano? A veces le creemos a otra gente en vez de creerle a Dios, no al pastor, sino a Dios. Tenemos que ir entendiendo esto porque el pueblo de Israel se fue alejando un poco más. Hasta la actualidad, hermano, muchos de estos israelitas, judíos, están siendo idólatras porque ellos, hermano, en las últimas semanas, en los últimos meses, están pensando ya construir el tercer templo. Se hizo un simulacro, hermano, en el monte, ¿verdad? Ahí, no sé si en el Monte de los Olivos, creo que sí, hermano, creo que sí en el Monte de los Olivos o al lado en el otro monte. Y, hermano, se llevó a cabo un sacrificio. Sí, un sacrificio, hermano, un animal vivo se fue sacrificado ahí. Y lo que hicieron es que pusieron una lona grande en la parte de atrás donde iba a ser, estaba el altar, y atrás del altar estaba una lona grande donde estaba el templo, el tercer templo, y entonces gente llegó y estaban ahí, y entonces los sacerdotes que han estado preparando de la tribu de Leví, ¿verdad? Hicieron el sacrificio. No representa nada porque no está el lugar santísimo, ¿verdad? No está el lugar santo, nada más fue una representación, fueron símbolos, pero lo hicieron. Imagínense, son un pueblo idólatra donde entendemos que el sacrificio perfecto fue inmolado en la cruz del Calvario, hermanos, que fue el Mesías o el Mesías, ¿verdad? Que es el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, es un pueblo idólatra donde Israel en la actualidad está creyendo más en las tradiciones, costumbres, que en la palabra de Dios. ¿No les suena eso parecido? Costumbres y tradiciones en vez de estar teniendo la palabra de Dios y creerle, que a pesar de que tienen en sus manos un pedazo de lo que es la Escritura, que es el Antiguo Testamento, a pesar de que tienen Tanaj, a pesar de que puedan ellos escudriñar en sus sinagogas Isaías 53 y otros pasajes, aún así, hermanos, ellos le creen más a los escritos de los rabinos, al Talmud, a otros escritos en los cuales simplemente son la opinión de una persona para otra persona. Pero ¿por qué no leerlo? ¿Por qué no estarlo escudriñando? Dice la palabra de Dios, y es ciertamente en Hebreos donde nos habla y nos dice, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que yo les pondré, ¿verdad?, palabra en su corazón. Y cuando le digan a su hermano, aprende, ¿verdad?, te voy a enseñar, no va a ser suficiente, no va a ser indispensable, porque yo, Dios, les voy a enseñar en sus corazones y las pondré mi ley en las tablas de su corazón. Les daré un nuevo espíritu, una nueva vida, hermanos. Imagínense, es una satisfacción enorme que ahora podamos entender la palabra de Dios, usted y yo. Ya no se necesita que llegue un profeta, un sacerdote, que llegue de repente un rey que nos diga la palabra, no, porque ahora tenemos la Biblia y uno puede entenderlo y comprenderlo en su corazón de una manera grande. ¿Sí se da cuenta, hermano? Y ahorita el pueblo de Israel, sus costumbres, sus tradiciones les están llevando a un camino de destrucción, de perdición. Tanto así que dice aquí en la palabra de Dios que va a venir el Anticristo. Y vamos a ver ahí en Apocalipsis lo que estábamos nosotros narrando acerca de esta tribu.
esta tribu de Dan, en la cual no está escrito su nombre, y por causa de la idolatría, y también que seguirá esa idolatría, hermanos, en todo esto, lo que es la semana 70 de Daniel, lo que también nosotros conocemos como los 7 años de la tribulación y la gran tribulación. Vamos ahí entonces en el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 4, dice, y oí el número de los sellados, ¿verdad? No dice de la Watchtower, de lo que es a los ruselistas, no dice 144,000 sellados de los testigos de Jehová, no dice eso, dice de todas las tribus de los hijos de Israel, no dice de los hijos de los hombres o de los hijos de alguna persona, ¿verdad?, que está ahí haciendo una secta. Dice ahí de los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Yo les he preguntado a esta secta, ¿quiénes son los hijos de Israel? ¿Ustedes de qué tribu es? Usted aquí puede mencionar alguno, es que es de forma, no es literal, sino es figurativa. Y yo les digo, no saben ni lo que significa figurativo, no saben lo que es tampoco esa esencia, ¿verdad? Ni siquiera saben lo que es una figura literaria. No saben acerca de lo que es literal y lo figurativo. A veces piensas tú que sabes y no lo sabes. Y entonces yo les empiezo a explicar, ¿tú sabes lo que es una síndoque? ¿Tú sabes lo que es la metonimia? ¿Tú sabes lo que es la paradoja y la parábola, el símil? ¿Tú sabes eso? No, no sabes. Entonces, ¿cómo dices que esto es figurativo y no es literal? Y ya nada más se me quedan viendo, le digo, debes de entender el propósito de Dios en este libro, en la Biblia, que es que nos enseña acerca del Señor Jesucristo, que Él vino a salvarnos y a perdonar nuestro pecado que nos condena al infierno. Y entonces, hermano, aquí nos habla de los 144,000, y fíjense de qué tribus son. Acuérdense, la tribu de Dan no está, entonces tiene que haber 11 tribus y no 12. ¿Por qué? Porque pues son 12 tribus, ¿no? Y si no está Dan, pues nada más serían 11. A ver, vamos a ver, dice aquí, versículo 5, de la tribu de Judá, ese es el primero. Después dice 12,000 sellados de la tribu de Rubén, 2 de la tribu de Gad, 12,000, 3. En el versículo 6 nada más le voy a decir los nombres de las tribus, ¿verdad? Cada uno de ellos son 12,000. Y dice en el versículo 6, Aser 5, Neftalí 6, Manasés 7, Simeón 8, Leví 9, Isaacar 9, Zabulón 10, José 11 y Benjamín 12. Aquí nos está hablando de las 12 tribus. ¿Y dónde está Dan? Dan. No está, no se encuentra. Bueno, pero en el Antiguo Testamento sí, y en Éxodo nos habla acerca de las 12 tribus y de la bendición de parte de Moisés a las 12 tribus. Fíjese lo que dice. Vamos a ir rápidamente ahí en Deuteronomio. A ver, déjenme ver aquí. Dice aquí. Y dice aquí, en el capítulo 33 nos habla y dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriesen. Dijo, Jehová vino del Sinaí y de Seir esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con la ley de fuego a su mano derecha, aún amó a su pueblo. Todos los congregados a él estaban en su mano, por tanto ellos siguieron en tus pasos. Y entonces empieza a hablar, versículo 5, ¿verdad? Con la tribu de Israel. 6, vive Rubén y no muere. Ya empezamos ahí. Después es Judá, después es Leví, después es, nos podemos ir ahí viendo. Y después, hermano, podemos estar observando ahí Benjamín, José. Después también nos dice ahí, déjenme ver quién más aquí, Zabulón, ¿verdad? En Gad, ¿verdad? Aquí también nos los marca. Y aquí están las diferentes, Neftalí. Pero versículo 22 dice, Adán dijo, Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Y después nos dice a Neftalí, a Aser, ¿verdad? Después nos los va marcando cada uno de ellos. Si se da cuenta, hermanos, es fácil entender acerca de por qué es sacado Dan de esta situación, ¿verdad? Y no es nada más que una vez fue idólatra, sino que se repitió varias veces. Vamos a Jueces capítulo 18. Jueces capítulo 18.
Dice así la palabra de Dios. Jueces, capítulo 18, versículo 30 y 31, dice así. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Escuche bien, ¿por qué? Porque Dan levantaron para sí la imagen de talla. ¿Cuál imagen de talla? La que saquearon y la que llevaron de Micaía. Y entonces se llevaron estas estatuas. Y entonces nosotros lo podemos entender aquí en el versículo, ahí mismo en el capítulo 18, dice ahí en el versículo 20, y se alegró el corazón del sacerdote, y el cual tomó el éfod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo, y ellos volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Dice, y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Qué has juntado, gente? Él respondiendo, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. Dice, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me decís, qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino. Imagínense, Dan estaba siendo idólatra. ¿Sí se da cuenta? Podemos observarlo, y acerca de su idolatría, ¿qué es lo que les llevó a hacer? Desde ese momento hasta el cautiverio, ellos estaban adorando los dioses y los ídolos y esas imágenes talladas de Micaía, en las cuales saquearon. Ahora bien, vamos a Josué, capítulo 19, versículo 47, una situación que también, pues es algo acerca de la tierra, ¿verdad? De esa tierra que fue distribuida, pero fíjense lo que pasó aquí en el versículo 47. Dice aquí, y podemos observarlo, y les faltó territorio a los hijos de Dan, y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, el del nombre de su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a su familia, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. Esto es, hermano, porque si se da cuenta, empezaron a pelear, y como les faltó territorio, ellos empezaron a combatir y ellos empezaron a despojar, y después vamos a ver esa misma ciudad y ese mismo lugar más adelante, en lo cual está siendo idólatras estas personas. Se da cuenta, ellos conquistan una ciudad, ellos conquistan a esta aldea, a este lugar donde se llamaba Lesem. Y entonces, hermano, más adelante podemos observar los nombres en los cuales ellos fueron un pueblo idólatra, Dan. También en Primera de Reyes, vamos más adelante, dice aquí, Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28, fíjese cómo están estos envueltos. Dice así, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel. Escuche bien cómo es esta persona que les está diciendo que ese es su Dios de Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y ¿saben qué es lo que dice versículo 29? Y el otro, ¿en dónde? ¿A dónde creen que se haya ido este becerro? Pues de lo que estamos hablando, claro está, dice ahí en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Imagínense qué tremendo y qué situación tan más desagradable, hermanos. Y eso fue cada uno de los aconteceres de Dan, de los registros de Dan, de la tribu de Dan. Tanto así fue la idolatría de Dan, que al final pues queda separado de lo que son los 144,000 que vemos en Apocalipsis. Es algo lamentable, hermano, pero es algo cierto, hermano.
¿Se les dio tiempo para que se arrepintieran? Sí. ¿Se les dio tiempo para que ya no estuvieran tras esos dioses? Sí. ¿Se les habló, se les dijo